Ok, doctora. Buenas tardes a todos. Espero que pues se encuentren bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Toca el tema de apraxia del habla. Me coordinó la doctora Guadalupe Leiva y vamos a comenzar. Bueno, el término de apraxia del habla pues se va a describir como un trastorno motor del habla, el cual se va a caracterizar pues porque hay una disfunción en la habilidad para poder coordinar la planificación y la programación de la secuencia de los movimientos articulatorios necesarios que van a ser para producir el habla. Los síntomas que se van a asociar a la apraxia del habla en su gran mayoría van a ocurrir o se van a sobreponer con aquellos que pudieran estar causados por algún déficit neuromuscular que nos indicaría una disartria o errores lingüísticos, los cuales estaremos hablando de una afasia. Sin embargo, pues la apraxia sabemos que es una identidad completamente aparte. Respecto a la etiología, bueno, las lesiones vasculares van a ser pues la causa más común de esta patología. También podemos encontrar tumores o traumatismos craneoencefálicos y la apraxia del habla, bueno, pues se ha identificado como uno de los primeros síntomas en el caso de enfermedades neurodegenerativas. Les puse aquí como un cronograma respecto a los conceptos que se han tenido del término de apraxia del habla. La noción de este término que se tenía pues era que era un trastorno del habla que estaba en presencia pues de habilidades del lenguaje, en este caso preservadas, y que la función muscular estaba intacta. Esto originalmente lo propuso Broca en 1861, llamó al trastorno afemia y observó que, por ejemplo, había casos en los que los pacientes tenían la facultad general del lenguaje, estaba alterada y el aparato auditivo estaba intacto, pero todos los músculos del habla y de la articulación estaban también pues intactos, o sea, no había ninguna alteración en ellas y sin embargo pues existía una lesión cerebral que anulaba, él lo llamaba el lenguaje articulado, lo que hoy sabemos que pues el término es habla, ¿no? En 1906, Marie introdujo el término anartria, donde pues ella decía que era un intento para diferenciar entre la femia y la fascia y lo describía como una incapacidad general para poder controlar los movimientos mecánicos complejos para la producción del habla. En 1908, Lippmann introdujo el término de apraxia y lo definió como una incapacidad para realizar actos voluntarios a pesar de tener preservada la fuerza muscular. Y también, bueno, le llamaba como apraxia de las estructuras glosolabiofaríngeas. Y bueno, a pesar de que Broca pues hizo la distinción entre trastornos del habla y del lenguaje, desde un inicio pues no estaba claro si a lo que él se refería a femia pues era un sinónimo de lo que hoy conocemos como apraxia del habla y pues en particular porque pues sus pacientes solamente producían como expresiones recurrentes y no eran lo suficientemente, o bueno, en el caso del habla espontánea, como para poder discernir otros síntomas específicos en el caso de la apraxia del habla. En 1914, Dejerin redefinió, por así decirlo, este término y lo clasificó como anartria y disartria, los cuales eran problemas del habla que estaban causados por una debilidad, una lentitud o una descoordinación muscular. Esta definición pues se sigue aceptando actualmente. Y bueno, aquí les puse un cuadro de como todos esos términos históricos que se llegaron a utilizar para darle nombre a lo que es la praxia del habla. Eh, Esta fue una revisión del 2013 y encontraron 23 términos para referirse a la praxia del habla. Y pues algunos de ellos, pues yo creo que estamos familiarizados.
Sin embargo, pues el término que actualmente es más aceptado, pues es apraxia del habla, el cual pues se le adjudica a Darley en el año de 1975. Lo describió como un trastorno en la programación motora del habla, la cual se manifiesta principalmente por errores en la articulación, el cual va a ser un resultado de una capacidad disminuida para poder programar el posicionamiento de la musculatura del habla y la secuencia de esta musculatura. Entonces, este es el que vamos a estar utilizando. En la neuroanatomía de la apraxia del habla, bueno, pues va a ser identificar una región cerebral como en específico que nos dé esta patología, pues ha sido siempre un tema pues controvertido. En este trastorno pues se han descrito que hay pacientes que han sufrido lesiones, por ejemplo, en el área de Broca, en corteza frontal, en corteza temporoparietal izquierda, también en, por ejemplo, en la región anterior superior izquierda de la ínsula, incluso en estructuras subcorticales, como en el caso de los ganglios basales. Y bueno, no se ha definido como tal, o sea, que encontremos una lesión en alguna de estas ubicaciones y que eso condicione a lo que es la apraxia del habla, sino que se ha visto que, o sea, pueden participar, puede haber como una mezcla de estas regiones lesionadas y por lo tanto dar apraxia del habla, pero así como tal, un sitio de lesión específico todavía no se ha dilucidado. Este es un estudio de 1996 de Dronkers en el que él comparó, por ejemplo, 25 pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo. De estos pacientes, 6 no tenían apraxia del habla y 19 no tenían el diagnóstico de apraxia del habla. Y bueno, los pacientes que tenían apraxia compartían, digamos, un sitio común de lesión dentro de la circunvolución precentral de la ínsula anterior izquierda. Y de los 19 pacientes restantes que no cursaban con la apraxia del habla, tenían un infarto en la arteria cerebral media izquierda y pues no se les encontró obviamente lesión a nivel de ínsula. Y entonces esta disociación proporcionó como una fuerte evidencia de que pues, las lesiones en el área de la ínsula anterior pudieran estar relacionadas o pudieran resultar en una apraxia del habla. En otros estudios pues se han demostrado que el reclutamiento a nivel insular izquierdo participa en diferentes tareas de la producción del habla, sobre todo en la modalidad espontánea, y también se han descrito que, por ejemplo, la activación a nivel de ganglios basales, en el caso por ejemplo, el habla, pero en la modalidad de repetición de una sola sílaba, y pues se ha visto que son partícipes de estas áreas. Y otros estudios pues también han informado que hay activación a nivel del opérculo frontal, así como en el área premotora y en la corteza motora primaria, donde se le consideran pues áreas de integración del lenguaje interno, en este caso para la parte de la articulación del habla. Han existido pues como otras sugerencias de que puede haber más de un tipo de apraxia del habla, una que es causada por daño en el lóbulo frontal específicamente y otra como resultado de lesiones a nivel temporoparietales. Y por ejemplo, o sea, las que se han encontrado a nivel del lóbulo frontal y que clínicamente, o sea, pues se ve al paciente con apraxia, pues se ha encontrado que hay menor porcentaje de errores en una secuenciación polisilábica y tienen mayor cantidad de errores en monosílabos. Y en los que tienen lesión a nivel temporoparietal, manejan un concepto de tanteo visual y auditivo, tienen numerosas aproximaciones a los fonemas, pero fuera del objetivo. Hay segregación ocasional de sílabas y hay mayor cantidad de errores en la secuenciación de palabras polisilábicas y menor cantidad de errores en monosílabos. Entonces aquí como que se contraponen estos dos tipos de lesiones, pero en pacientes con apraxia. Hay otra apraxia que maneja McNeil, en donde él dice que es una apraxia de habla pura y él da como esta triada que se pudiera encontrar en estos pacientes, donde van a presentar distorsiones en el sonido,
las duraciones prolongadas de segmentos, por ejemplo, ya sea en vocales o consonantes de manera prolongada, o duraciones prolongadas, pero en intersecciones, o sea, como unas, digamos, pausas anormales entre las sílabas o las palabras. Y él lo considera que si encontramos como estos tres datos, se consideraría pues una apraxia del habla pura. Bueno, ahora hablando de los modelos actuales de programación motora, el autor que les dije, Darley, que fue con el que, bueno, vamos a tener como el concepto de apraxia del habla, em, hizo o ha representado como toda esta secuenciación para la producción del habla en tres pasos o en tres fases. Eh, y bueno, involucra, por ejemplo, la primera parte, que es el procesador central del lenguaje, para posteriormente pasar al programador motor del habla y después a la corteza motora del habla. En el procesador central del lenguaje, lo que va a hacer aquí es que se van a seleccionar las secuencias de los fonemas para el habla, para la palabra o lo que sea que vayamos a decir. Ahí se selecciona cada uno de los fonemas. Posteriormente, en el programador motor del habla, esta secuencia se convierte a códigos neuronales para posteriormente en el último paso, a nivel de corteza motora del habla, activar específicamente pues la musculatura encargada de proporcionarnos o de emitir el habla. Y justo él pues decía que el déficit en la programación del habla para dar lugar a la apraxia se encontraba justo en el programador motor del habla. Recientemente pues hay otro modelo, el modelo de Mandelberg, que concibió pues un modelo. Aquí en este caso fueron 4 etapas. Inicialmente en las unidades lingüísticas básicas, que vendrían siendo los fonemas, en la primera fase se van a seleccionar. En la segunda fase está la planificación motora, donde estos fonemas pues se van a organizar en códigos temporoespaciales para la producción del habla. Y en la tercera fase, la programación motora, se va a seleccionar de manera pues secuencial estos programas motores específicos de los músculos participantes. Y ya en la cuarta fase es donde se van a ejecutar esta secuencia realizada por los músculos. Y bueno, aquí a diferencia de Darley, él en estas 4 fases propone que pues digamos el daño está en esta segunda fase de la planificación motora. En el cuadro clínico, en la praxia del habla, pues se van a poder presentar alteraciones en la prosodia. Sobre todo vamos a poder percibir pausas. El paciente va a tener una frecuencia lenta y va a tener uniformidad en la acentuación. Va a tener saltos en las conjunciones y otras palabras que no sean sustantivos, en los cuales los autores le dan el concepto de economía de esfuerzo por parte del paciente, y la articulación pues va a ser la que en la mayoría de las veces va a estar alterada. ¿Y qué vamos a observar en la articulación? Bueno, el paciente pues se va a esforzar por encontrar esas posturas articulatorias correctas y la secuencia de las mismas, y normalmente se va a comportar como si estuviera, o sea, no seguro de dónde es que tiene que mover la lengua o en qué sentido o en qué posición la debe de colocar. Y pues el paciente, debido a esto, es que vamos a observar que, por ejemplo, hace muecas, las cuales pues se van a acompañar de algún otro movimiento silencioso y de la fonación de otros órganos articuladores. Y algunos de estos movimientos, al parecer de manera fortuita, pues van a ser a lo que le llaman el desborde vocal, y mientras que otros pues van a tener como una claridad de que están totalmente equivocadas las posturas que están realizando. Y, por ejemplo, cuando el paciente intenta establecer, no sé, por ejemplo, un contacto linguoalveolar, puede producir de manera, pues, incidental un contacto bilabial, y esto hace que, no sé, por ejemplo, la excesiva apertura que tenga en la boca, o que retraiga mucho los labios o algo, el paciente va a tratar de ayudarse con los dedos para ayudar, en este caso, a la lengua a asumir la posición correcta.
Los pacientes pues también van a tener dificultad articulatoria, la cual por lo regular va a comprometer con mayor frecuencia a las consonantes que a las vocales. Y los errores que van a tener en la articulación, característicamente aquí son inconstantes y van a ser muy variables y no se van a atribuir obviamente a que el paciente tenga alguna disfunción muscular específica. O sea, aquí no hay alteración muscular. Se va a caracterizar porque van a poder presentar sustituciones, adiciones, repeticiones o prolongaciones. Pareciera que son perseverativos porque pudieran repetir algún fonema que recién acaban de articular y a veces con anticipación de los mismos o con la introducción, digamos, prematura de un fonema que va a aparecer apenas en la siguiente palabra. Los errores que tienen en cuanto a la simplificación, como las distorsiones o las omisiones, van a ser pues los menos frecuentes, pero pues sí los vamos a poder detectar. Y al intentar el paciente producir un grupo de consonantes difíciles, el paciente pudiera llegar a simplificar su tarea produciendo una vocal sin énfasis entre los elementos. Los pacientes pueden reconocer sus errores y por lo tanto prevenirlos, por así decirlo, y los errores que van a cometer, por ejemplo, en un fragmento de un texto que se les da a leer, van a presentar las mismas características que ya les mencioné y esta es como que a diferencia, ahorita les voy a poner un cuadro con la disartria, justo eso, que el paciente va a poder como autocorregirse. Va a haber factores que van a influir en la conducta de nuestros pacientes con apraxia. Entre ellos, bueno, está que los errores de la articulación van a aumentar a medida que se incrementa la complejidad del ajuste motor exigido. Por ejemplo, en fonemas, no sé, fricativos o africativos, que son los que van a producir un poquito más de errores. Y si les ponemos lo que hacemos en la consulta de que repitan una consonante única, cuando les ponemos lo de pataca, lo realizan con mayor facilidad, por así decirlo, que el test de frecuencia de si les pedimos que realicen como toda la palabra o que ellos sí la ven esa palabra de pataca, lo van a hacer con mayor dificultad. Los fonemas que se van a producir pues con mayor frecuencia en el idioma que el paciente maneje van a ser articulados pues con mejor o mayor precisión que los de menor frecuencia. Las consonantes iniciales tienden a tener una mala articulación a diferencia de las consonantes finales. Los pacientes también pueden mostrar una gran diferencia entre la producción, por ejemplo, de la modalidad del habla automática y, por ejemplo, a diferencia del habla espontánea. Entonces, las palabras y frases que estén como ya muy organizadas porque el paciente ya las ha practicado, tienden a tener un sonido más normal o más inteligible. Y las respuestas imitativas se van a caracterizar porque van a presentar más errores que si fuera de manera espontánea. Y esto, por ejemplo, tanto en monosílabos como en palabras más largas y complejas. Algunos pacientes pudieran llegar a presentar latencias entre la presentación de una palabra estímulo y cuando se le pide que la repita. Los errores que lleguen a tener los pacientes en la articulación van a aumentar a medida que crece la longitud de la palabra. Entonces, por ejemplo, si le pedimos al paciente que produzca una serie de palabras con un mayor número de sílabas y empezamos, por ejemplo, con la palabra canto, después cantar, después cantoral, o por ejemplo, la palabra es y después espina y después espinaca, se van a observar que conforme se fue haciendo más larga la palabra, pues obviamente va a tener más errores el paciente. Y los errores se van a producir de manera típica en la sílaba en común, como en canto, cantar, cantoral, en la palabra, o sea, bueno, en can, ¿no? En la lectura oral, si se le pide al paciente que nos lea algo, los errores de articulación no se van a producir al azar, van a ser muchísimo más frecuentes en palabras que tienen mayor peso lingüístico, psicológico o que van a ser más esenciales para la comunicación. Y la corrección de la articulación pues va a estar influenciada por el modo de presentación del estímulo. Estos pacientes tienden a articular
con mayor precisión cuando el estímulo le va a ser presentado por el examinador de manera tanto auditiva como visual, que cuando solo se le pide al paciente, por ejemplo, que imite un estímulo, pero de una grabación donde solamente está recibiendo de la parte auditiva, o, por ejemplo, se le dice al paciente si se le presenta una tarjeta con X dibujo y se le pide que nos diga qué es eso, ¿no? Donde solamente el estímulo es visual, va a tener más errores a que si utilizamos tanto lo auditivo como lo visual. Y la obtención del blanco articulador correcto pues va a ser más fácil por la repetición de una palabra más que por el aumento en el número de estímulos presentados. O sea, es más fácil que el paciente, digamos, nos repita correctamente cuando se le presenta una vez la repetición, pero tiene 3 oportunidades pues, de repetirlo o de imitarlo, a diferencia de que si se le permite una sola oportunidad y nosotros le repetimos 3 veces. Hay otros factores que no van a influir en la conducta de la apraxia del habla. Por ejemplo, cuando el paciente realiza una tarea, digamos como en 2 condiciones o en 2 partes. La primera, mientras se observa a sí mismo en el espejo, y la otra cuando no tiene control visual. La diferencia en el número de errores producidos no va a ser de importancia. O sea, realmente si el paciente está frente al espejo y se le pide repetir, y al paciente se le quita el espejo y se le pide igual la misma palabra repetir, realmente no va a haber como mucha diferencia. Otra es que si, por ejemplo, le presentamos un ruido para que el paciente no pueda escuchar su propia habla, no va a alterar de manera significativa el número de errores que comete. O sea, como si estuviéramos enmascarándole su habla, o sea, realmente los errores serían los mismos. La ejecución en cuanto a la articulación tampoco va a mejorar cuando se le dé al paciente la oportunidad de retardar su respuesta al momento de repetir. O sea, los pacientes no van a mostrar alguna diferencia importante en cuanto a su precisión fonémica si les damos como más tiempo para que el paciente nos repita. Y la precisión de la articulación tampoco va a estar influenciada por la serie de instrucciones creadas para el paciente. O sea, por ejemplo, si al paciente, no sé, le pedimos que lea un fragmento y se le diga previamente que, o sea, es una lectura muy sencilla, que está muy fácil, o que las palabras son palabras que él conoce, o que tenga cuidado, que lea con, no sé, con cierta cautela, porque a lo mejor hay ciertas palabras que se le puedan complicar. O sea, no va a haber diferencia si al paciente se le dan esas instrucciones previamente. Bueno, respecto al diagnóstico, la evaluación de los pacientes con apraxia del habla, pues obviamente va a involucrar que tengamos los datos o recopilemos los datos de toda una historia clínica completa, obviamente los antecedentes, la edad del paciente, la escolaridad que tiene, la lateralidad previa al acontecimiento, a qué se dedicaba o a qué se dedica, las habilidades comunicativas que tenía el paciente antes de este diagnóstico, su situación emocional y pues también los lazos familiares, porque pues vamos a ver como quién va a servir de apoyo para el paciente. Obviamente los datos médicos del padecimiento actual, si se sabe o trae estudios respecto a la etiología de lo sucedido, del evento, el tiempo de evolución, cómo está su agudeza tanto auditiva y visual, alteraciones motoras que se pudieran asociar, alguna otra alteración al sistema nervioso central, la localización y pues el tamaño de la lesión, igual con algún estudio de imagen que él traiga o algún diagnóstico que ya traiga de un neurólogo, y pues obviamente medicamentos actuales y estudios previos, o incluso preguntar, bueno, si ya ha iniciado con algún tipo de terapia. Y bueno, en la exploración física, como parte pues de la valoración de un paciente en el que sospechamos de un trastorno motor del habla, debemos incluir la exploración física completa, haciendo pues énfasis en la exploración neurológica detallada y pues principalmente en las características perceptuales del habla,
donde vamos a escuchar pues al paciente detenidamente el habla, observando pues los movimientos de los órganos articulatorios que realiza, tanto en el habla como en tareas pues no habladas. Ahorita les voy a poner aquí unas imágenes de, por ejemplo, lo que le vamos a pedir al paciente que haga respecto a las praxias linguales, labiales, y les digo aquí, por ejemplo, en las tareas no habladas, ¿no? De que, no sé, que el paciente nos diga cómo aventar un beso o, por ejemplo, chasquear la lengua, como le hiciera de que un caballo, cómo hace cuando va a comer un helado, que nos muestre los dientes, que nos sonría, que infle sus mejillas, este, y pues así toda una serie de ejercicios que le vamos a pedir al paciente que haga para nosotros ir dándonos cuenta de cuáles son las alteraciones que el paciente tiene. Había una tablita aquí que decía, bueno, las tareas o los ítems a evaluar en pacientes con apraxia del habla. La número 1, pues, es el habla discursiva, en donde nos podemos apoyar que el paciente nos describa alguna lámina, alguna escena, u obviamente con la conversación podemos nosotros evaluar esta modalidad del habla. Pedirle al paciente, por ejemplo, que emita alguna vocal y que la prolongue para poder escuchar cómo lo hace. Movimientos alternantes, que quiere decir que pues repita varias veces cada una de las siguientes sílabas lo más rápido que el paciente pueda. Pa, o sea, varias veces pa, y luego ta, y finalmente ka, y después movimientos secuenciales, donde tiene que repetir la secuencia silábica lo más rápido que pueda, en este caso pataca. Repetición de palabras a diferentes metrías, también repetición de enunciados, habla automática, aquí pues sabemos de, no sé, los números o que nos diga el Padre Nuestro o alguna poesía que el paciente se sepa o algo que ya tenga como que en su memoria y nos lo pueda decir de manera automática. Y la lectura oral. En cuanto a los estudios y valoraciones, pues debemos de solicitar estudios, ya sabemos que audiológicos o de imagen, los que sean necesarios para realizar la evaluación del lenguaje, obviamente pues para descartar alguna otra causa del problema de comunicación y para definir los problemas o patologías acompañantes. Van a haber o existen diferentes tests o pruebas que nos van a poder ayudar al diagnóstico de apraxia del habla o establecer un diagnóstico diferencial con otras alteraciones en la comunicación, como puede ser la disartria. Entre los instrumentos que existen o los que están como validados para evaluar el habla está la evaluación motora del habla o la batería de apraxia para adultos. Y pues también recalcar que al final de nuestra valoración vamos a decidir si el paciente va a requerir interconsulta pues a otras áreas, otros servicios, todo con el fin de pues que el paciente tenga un manejo integral. De estas dos pruebas o valoraciones que les mencionaba, la primera, la evaluación motora del habla y la otra, la batería de apraxia para adultos. En este caso, la evaluación motora del habla pues va a ser una prueba que se utiliza o está ampliamente utilizada en lo que es la lengua inglesa. Este instrumento pues va a valorar el habla como, por ejemplo, la prolongación de vocales, la repetición de sílabas, palabras y frases, la lectura oral y la descripción de una lámina. Y el único instrumento que va a estar normalizado y estandarizado para evaluar la apraxia del habla es este otro, la batería de apraxia para adultos, el cual incluye un inventario de 15 características igual articulatorias, entre las que incluye la observación de errores fonémicos, perseverativos, errores fonémicos de transposición, si los errores resultaran altamente inconsistentes o si se presentan menos errores, por ejemplo, en el habla automática a diferencia de la voluntaria. Y esto pues va a ser importante mencionar que todos estos parámetros pues van a presentar diferencias de acuerdo pues a la edad, el sexo del paciente y obviamente el idioma en el que se esté evaluando. Y aquí les puse a esta, en lo que es la evaluación motora del habla,
como un ejemplo de todo lo que ellos consideran que debemos de tener en cuenta en este tipo de pacientes, obviamente los datos personales, el diagnóstico médico que el paciente ya tenga, quién nos lo refirió, los medicamentos que el paciente utiliza, alergias, obviamente el lenguaje nativo del paciente, su historia respecto a la educación, la ocupación que tiene el paciente, el estatus auditivo del paciente, así como de la visión, si el paciente tiene traqueostomía o si el paciente requirió ventilación mecánica. Y también otra cosa que igual a veces se nos pasa y no lo describimos, como el estado mental del paciente en el que lo estamos encontrando el día de la valoración. Y aquí también considera, por ejemplo, toda la parte oromotora, la parte de respiración y fonación, evaluar obviamente labios, evaluar lengua, evaluar mandíbula, evaluar paladar blando. Igual respiración, fonación con diferentes actividades, tanto en la conversación como en la lectura oral, la agilidad oral que el paciente tenga, la inteligibilidad, los hallazgos que encontramos y ahí si se acompaña de disartria, qué tipo de disartria es, las limitaciones que le pudiera resultar al paciente respecto a su entorno social, no sé, o sea, qué tanto le afecta, por ejemplo, en tareas o interacción interpersonal, en su escuela, o sea, en el trabajo, en la comunidad y otros, ¿no? El pronóstico y pues las recomendaciones que hagamos tanto al familiar y al paciente y al final pues el plan de tratamiento que tengamos con el paciente. Como diagnóstico diferencial pues va a ser importante hacer una distinción entre la apraxia del habla con la fascia de Broca o la fascia de conducción y la disartria. Bueno, en cuanto a las diferencias, por así decirlo, o lo que vamos a encontrar en una fascia de Broca, como ya lo vimos en las clases previas, pues es que el paciente va a tener su lenguaje con agramatismo, va a ser de tipo telegráfico, los pacientes van a estar aprosódicos y van a tener ese déficit para la denominación. Y en la fascia de conducción va a haber un déficit subyacente en la selección específica de fonemas, pero aquí la prosodia va a ser normal y estos pacientes no van a ser conscientes de sus errores. En cambio, en los pacientes que cursan con apraxia del habla, estos pacientes pues no van a tener ningún déficit lingüístico, van a seleccionar de manera correcta los fonemas, pero pues van a tener esa dificultad para ejecutarlos. La prosodia va a ser anormal y como les dije, estos pacientes van a tender a autocorregirse. Aquí les puse este cuadro comparativo de lo que es la fascia con la apraxia. Respecto a la evaluación, pues como ahí dice, va a ser difícil predecir el desempeño de un paciente obviamente en una evaluación de apraxia a partir de una evaluación de afasia. Entonces, obviamente siempre aplicar o ayudarnos de test o baterías específicas para lo que sea que se esté sospechando. En cuanto al déficit en las afasias, por ejemplo, sabemos que el paciente va a tener dificultad en la comprensión, en la formulación y en la expresión del lenguaje, tanto oral como escrito. Y en la apraxia van a tener dificultad en la planificación y programación de los movimientos del habla, pero los pacientes van a preservar la comprensión y su escritura. Y el problema en la fascia es que el procesamiento de las unidades del habla con significado y en la apraxia el problema no está en hallar la palabra, sino el procesamiento de las unidades sin significado. Y aquí el otro cuadro para comparar la disartria con la apraxia. Por ejemplo, en la disartria, o sea, la etiología, estamos hablando de que pudiera haber una lesión a nivel del sistema nervioso central o periférico y va a haber alteración del control muscular. Vamos a tener, o sea, ya sea alteraciones tanto en el tono como en la fuerza de los músculos que se encargan del habla. Y en la apraxia va a haber alteración en la planificación y en la programación de los movimientos del habla, pero no vamos a tener alteración en el control muscular. Los errores que podemos encontrar en la disartria van a ser consistentes y predecibles, o sea, ya como que sabemos en qué se va a equivocar el paciente.
y no vamos a entender, o sea, va a estar ininteligible, o sea, no hay momentos de habla clara en los pacientes con disartria. No importa, o sea, no influye el tipo de tarea o el tipo, la modalidad del habla que se esté evaluando, siempre van a tener errores y pudiéramos encontrar tanto distorsiones y omisiones. Y en los pacientes con apraxia, aquí sí los errores van a ser inconsistentes e impredecibles y podemos encontrar que hay veces que al paciente pues le vamos a entender todo lo que nos esté diciendo, o sea, el habla va a ser clara y aquí sí va a influir el tipo de tarea. Va a haber menos errores en el habla espontánea y va a haber mayor cantidad de errores al momento de que el paciente se le pida repetir. Podemos encontrar también adiciones, transposiciones, prolongaciones, omisiones y distorsiones. En cuanto a los sonidos afectados en la disartria, imprecisión de consonantes, sobre todo, bueno, más bien en todas las posiciones, y en las vocales pudieran también sonar algo distorsionadas, y en la apraxia la dificultad en las consonantes, pero como les había dicho, sobre todo en posición inicial, y vocales más fáciles de pronunciar, bueno, les resulta más fáciles de pronunciar a diferencia de las consonantes. Y en la disartria, los otros aspectos del habla van a estar afectados a la respiración, la fonación, la resonancia, la prosodia, la velocidad, incluso pueden cursar con disfagia. Y en la apraxia, recordar que solamente tenemos afectados la articulación y la prosodia. Los problemas relacionados en la disartria, pudiera haber cambios en el tono muscular que se acompañen de diadococinesias y las sílabas las van a hacer de manera o las van a realizar de manera correcta, y en la apraxia no va a haber ningún cambio a nivel muscular. Pudiéramos encontrar diadococinesias lentas y anormales y las sílabas van a estar desordenadas. En cuanto a los efectos de longitud, no va a haber, no afecta directamente el grado de imprecisión del habla, o sea, de todas formas no se le va a como entender al paciente en la disartria, y en la apraxia sí va a afectar el grado de imprecisión del habla. Recordar que a mayor longitud, mayor error en la emisión del habla. Y en la velocidad, la disartria, la inteligibilidad disminuye a medida que la velocidad aumenta, y en la apraxia la inteligibilidad aumenta a medida que la velocidad aumenta. En la terapia, así de manera muy general, en la disartria pues van a necesitar técnicas compensatorias que aumenten la inteligibilidad del habla, y en la apraxia las técnicas de reentrenamiento pues son las que más se utilizan, pero pues también se pueden utilizar técnicas compensatorias. Respecto al tratamiento de la apraxia del habla, bueno, pues en las últimas décadas pues se han aplicado diversos enfoques de tratamiento sin que alguno demuestre ser eficaz pues para todos los pacientes. Y dado que pues la apraxia principalmente va a tener perturbaciones en la articulación y en la prosodia, muchos de los programas se han centrado pues en remediar estos déficits en específico, y los objetivos de la terapia pues van a estar diseñados para mejorar la eficacia comunicativa. Para los pacientes que tienen, digamos, un nivel de apraxia leve, la mala prosodia puede ser el principal déficit de su habla, y pues por lo tanto los objetivos se han diseñado para mejorar la entonación y la tensión muscular. Y para los pacientes que cursan con una apraxia moderada o severa, la terapia pudiera enfocarse en un reaprendizaje oral para el manejo de las posturas para poder obtener los sonidos individuales del habla. Respecto a las técnicas de terapia, las técnicas generales que se han empleado incluye esta que le llaman iniciación de actividades del habla. En un principio el paciente puede estar totalmente incapacitado para la fonación, incluso para que protruya la lengua o que ejecute algunos otros movimientos de los músculos articuladores. Aquí el terapista se va a encargar de pedirle al paciente, por ejemplo, que palpe su laringe, que trate de decir A junto con él de manera repetida. A veces pues le va a resultar muchísimo más fácil producir, por ejemplo, primero tos y después pasa a la fonación, o en ocasiones después de un suspiro, o en ocasiones primero lo ponen como a tararear alguna canción que el paciente conozca o que complete alguna frase, y así ir logrando pues un avance en cuanto a la fonación y producir por fin pues un sonido de manera voluntaria con los diferentes grados tanto de intensidad y duración.
También se le puede estimular al paciente para que produzca algunos fonemas, ensayando, por ejemplo, que la apertura de la boca y diferentes posiciones que el paciente pudiera colocar la lengua frente al espejo, y junto con el terapista se van a observar cambios, los cambios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los labios para las diferentes vocales, o que imite, por ejemplo, el cierre labial para la producción de y luego comience a formar palabras con y entonces así ir aumentando como la complejidad para que él vaya observando el movimiento de los órganos articuladores y vaya tomando como cierta conciencia de estos aspectos tanto táctiles y sinestésicos respecto a la posición que se requiere. Otro es el uso de respuestas automáticas, donde aquí pues conviene, digamos, reconocer el repertorio pues, de expresiones que se utilizan en su familia o que le son conocidas al paciente y pues por lo tanto que le resulten sencillas y que le ayuden de nuevo pues como a tener esa sensación de generar fácilmente el habla. Entonces aquí no sé, o igual, o sea que como cosas muy automáticas, el conteo, o expresiones de como muy cotidianas de saludos, de hola, gracias, adiós, o algunas oraciones que el paciente, no sé, dependiendo de la religión, o el juramento a la bandera o alguna canción. El punto aquí es que el paciente se sienta como con esa confianza de poder de generar el habla. En ejercicios fonémicos, bueno, se le enseña al paciente cómo recuperar la medida de control voluntario de la articulación, donde se va a requerir que ejercite ciertos, pues en este caso, fonemas más que palabras, y por lo regular se va a apoyar con el uso del espejo para que pueda escuchar, perdón, para que pueda observar el rostro del terapista y se le pide eso de escuche y míreme. Si no consigue la imitación de manera correcta, se puede usar el método de colocación fonética, donde se le pide al paciente o se le indica dónde debe estar colocada la lengua, los labios, los puede tocar y así recalca esa información táctil y sinestésica a su disposición para cuando él necesite utilizar ese fonema. Y bueno, el empleo de pues, estas habilidades articulatorias adquiridas en la conversación puede facilitarse progresando obviamente hacia frases cada vez más largas, oraciones, y al final pues el habla espontánea. Se le va a insistir al paciente en que controle cómo participan todos los órganos de la articulación, anticipándose al fonema que vaya a seguir y planificando con cuidado las posturas que el paciente va a necesitar para poderlo ejecutar. Y con la evaluación crítica de la producción y la inmediata autocorrección en caso de cometer algún error. Bueno, eso fue en cuanto a la terapia, digamos, de articulación tradicional. Hay otros como, por ejemplo, el golpe, o sea, bueno, que se vayan como que instruyendo los pacientes con el golpeteo de los dedos o marcapasos para que lleven cierto ritmo. También pueden utilizar el canto o la retroalimentación electromagnética para disminuir la tensión muscular. Hay también dispositivos de comunicación alternativa que se han utilizado o prescrito para pacientes con apraxia del habla grave, o sea, hay aplicaciones que les ayudan a los pacientes a comunicarse, así como también pueden utilizar estrategias compensatorias para poder reemplazar el habla, pero esto pues ya en casos en los que, digamos, ya se intentó con lo previo y no hubo buenos resultados, y el paciente pues se puede hacer uso de gestos, de escritura, de dibujo o libros de comunicación para comunicarse, ¿no? Y bueno, pues el especialista va a tratar de trabajar el tiempo necesario hasta tener pues la convicción de que el paciente puede controlar el habla y sigue con la determinación de que en su plan, ¿no? Pues se va a llevar a una articulación más inteligible, precisa y eficiente si el paciente y su familia trabajan junto con el terapista y pues obviamente acuden a sus consultas de seguimiento. Respecto al pronóstico, pues tiene como finalidad
predecir si el paciente va a poder obtener los logros tanto significativos o no. Esto va a depender de, pues, de muchos factores. Obviamente, la edad a la que le ocurrió, eh, no sé, bueno, hablando de la etiología respecto a la patología del habla, el tamaño de la lesión, o sea, a nivel de sistema nervioso central, la localización, el estado de salud previo del paciente, la severidad del cuadro, si se asocia o no con, por ejemplo, con disartria o con una afasia, el estado de motivación del paciente y el apoyo familiar, que pues va a cumplir un papel muy importante en el tratamiento del paciente. Y pues para esto vamos a tener que ir valorando el desempeño del paciente en cada una de las consultas de seguimiento y pues al final el objetivo va a ser restaurar dentro de lo posible el habla del paciente para que tenga una comunicación funcional eficiente. Y pues como pongo ahí, si bien la meta no es que el paciente tenga el habla previa, o sea, el habla normal, sino en un habla funcional. Y aunque muchos de estos pacientes apráxicos van a mejorar con el tratamiento, pues ninguno va a hablar de la manera en que lo hacía antes. Y esto es todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario o doctora quiere agregar algo. ¿Alguna duda que tengan? Su compañera les hizo una muy buena presentación. Es un tema realmente que tiene pues poco tiempo a diferencia de la afasia, a diferencia de la disartria. Entonces se dio ella la tarea de explicarles los mecanismos que intervienen, todas las manifestaciones clínicas que tienen, la parte de la rehabilitación. Entonces, ¿alguna duda o comentario? ¿Algo que quieran agregar? Hola, doctora, soy Héctor. Buenas Díganme. noches a todos, tardes, ¿no? Yo, bueno, no sé qué tan común sea este padecimiento, pero siento que en la clínica, bueno, sería un poco complicado tal vez poder llegar al diagnóstico. Digo, entiendo que esta dificultad articulatoria para el habla, pues clínicamente lo veríamos, pero siento que sí se podría confundir demasiado con los diagnósticos diferenciales que nos puso Priscila. No sé cuál sea su opinión al respecto, doctora. Es una patología poco frecuente. En todo el tiempo que estuve eh, ahí en el instituto, yo solamente llegué a ver 2 pacientes. Tienes mucha razón. O sea, comparte varias características con la disartria más que con la afasia, por ejemplo, y que en un momento dado, pues sí nos cuesta trabajo el poder diferenciar entre si es una o si es la otra. Pero yo creo que aquí lo importante es que ustedes recuerden que todas las características que en un momento dado pudiera tener un paciente con disartria y los parámetros que hay que estudiar en cuanto a la prosodia, en cuanto a la voz, en cuanto a la respiración, en cuanto a la fonación, en cuanto a la resonancia, y que de alguna manera, bueno, en el otro paciente con apraxia, pues también es importante el poder revisarlos para que obviamente eso nos ayude más y podamos llegar más fácilmente al diagnóstico. Pero tienes razón, Héctor, no es una patología así como fácil de poder precisarla o de poder tener así como que todos los elementos. En un momento dado, quizás todas las características en cuanto a la articulación, pensando en la praxia o en la disartria, pues es lo que nos ayudaría en un momento dado como para poder diferenciar que no sea una disartria, pero sí por las características clínicas que presente pudiera tratarse de una praxia del habla. Aquí también es importante precisar que el sitio de lesión, como bien se lo dijo su compañera, no hay así como un área muy en particular que la podamos relacionar.
Y por ejemplo, en la disartria, pues sabemos que puede ser compromiso de la neurona motora superior o de la inferior o de los otros sistemas que están involucrados. Si se trata de la afasia, bueno, pues sabemos que la región, el área de Broca, bueno, pues puede estar comprometida. Pero en esta área, o sea, se hace o es así como un poco controvertido porque no hay un sitio específico en cuanto a decir, si se lesiona esta área, se puede presentar la praxia. Entonces, como que son varios parámetros que uno tiene que considerar como para poder establecer ese diagnóstico, realizar pues toda la exploración física neurológica y por ende pues enviarlo a la rehabilitación y que reciba pues muchos de los ejercicios que les comentó su compañera en un momento dado. Pero no es fácil, es así como difícil y complicado esto. Sí, gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Doctora, yo soy Luis Fernando, buenas noches. Dígame usted. Como nos comentaba mi compañera Pris, suele ser como el primer síntoma o el síntoma debut de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Podríamos pensar en esto. Y una apraxia del habla con el tiempo, cuando ya se empiece a afectar lo periférico, ya se empieza a afectar todo el sistema nervioso periférico, todo lo motor, ya no solo lo central, podría también evolucionar hacia una disartria. No, o sea, bueno, que yo me acuerde y estuve prestando atención y leí el resumen, ella les puso uno de los cuadritos que en la praxia del habla solamente era compromiso del sistema nervioso central. Me parece que a diferencia de la disartria, creo, Sí. si no mal recuerdo. Entonces, no puede evolucionar, por así decirlo. O sea, son lesiones específicas en determinadas áreas del sistema nervioso. Es lo mismo si me dijeras que hay lesión de la región precentral, que el paciente tenga una disartria espástica y que si esta puede evolucionar hacia una praxia del habla, pues no, porque No, ahí no. las manifestaciones clínicas son bien específicas en una y en otra patología. Es como muy difícil o muy complicado el poder decir que ahora es una y luego se va a transformar en otra. Si hubiera la posibilidad de que ese paciente, bueno, pues tenga datos de atrofia cortical, que esta atrofia sea córtico-subcortical, y que estemos pensando que pueda tener a lo mejor una demencia incipiente o el Alzheimer o algo vascular, todo dependerá de la edad de este paciente. Bueno, pues sabemos que en este tipo de patologías no solamente un área se ve comprometida, sino en general toda la corteza cerebral y las estructuras subcorticales se ven comprometidas y afectadas. Sí puede haber mayor predominio de síntomas o de una patología en uno o en otras áreas, dependiendo de la lesión, pero en esta es así como muy específico todas esas manifestaciones clínicas, Luis Fernando. Sí, doctora, gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, después de que ya lo suban a su plataforma, que esté grabado, quizás surja alguna duda, pues luego lo podremos comentar. Prácticamente los días de clase que nos faltan de enero y de febrero están así como muy ajustados para los temas que nos hacen falta del temario y que terminemos. Eso sí quiero que lo consideren y lo tomen en cuenta. Los que tengan guardia, ya sea los chicos de la raza o ustedes acá del instituto, bueno, pues hemos de continuar con las clases y eso
se sucediera, bueno, pues ustedes ya saben que el mecanismo es que al que le toque, pues hay que continuar con la clase porque no nos podemos retrasar. En marzo, ustedes muy seguramente en este horario, o no lo sé cómo están las cosas, pero empezarán con el tema de rehabilitación. Entonces, sí es importante que lo consideren, que estamos así como justos, todas las clases que hacen falta para terminarlas martes y jueves, lo que resta de enero y de febrero. Sí, doctora, está bien. Bueno, pues entonces que tengan una bonita tarde y un buen con un intermedio de semana. Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora.